Ongi Etorri, bienvenidos a todos a los Desayunos Horizontes, el encuentro con los cineastas latinoamericanos de Horizontes Latinos. Hoy es una jornada muy argentina, con dos películas, pero vamos a empezar con la primera, que es Marilyn. Está con nosotros todo el equipo de la película, el director es Martín Rodríguez Redondo, guionista y director. Están con nosotros también los coproductores, la argentina Paula Singerman y el chileno Giancarlo Nassi. Bienvenidos a todos. Gracias. Bueno, película que viene de lejos, como muchas también, aquí en Venís de Berlín, y de cine en construcción. Es un guión que os ha llevado muchos años de preparar, ¿no? Pasó por el foro de cooperación también. Sí, pasamos por el foro de coproducción en el año 2014 y en cine en construcción el año pasado, 2017. Sí. Bueno, esta asociación Argentina-Chile fue fácil de montar. Sí, la verdad que sí. Es un proyecto que caminó por tuvo varias etapas previas y bueno, de alguna manera estos espacios donde el proyecto estuvo previamente permiten conocer otros productores y yo a Giancarlo lo conocí en Morelia y le presenté el proyecto cuando estábamos recién comenzando. Era un proyecto muy preliminar, pero muy rápidamente se sumó y la verdad es que la colaboración fue fundamental para un proyecto así. Giancarlo, bueno, antes no sucedía tan a menudo, pero ahora es muy a menudo que hay coproducciones latinoamericanas entre países latinoamericanos. Sí, totalmente. Anteriormente uno miraba siempre a Europa y hoy en día se da la posibilidad también de hacer coproducciones entre nosotros. Siempre una coproducción tiene cosas increíbles, en este caso la participación artística, bueno, trabajar con Martín, con Paula, también bueno, pudimos aportar dos grandes actores chilenos al elenco, Caterina Savera, Andrew El Barksted. argentino es un novato, en cambio. Exacto. El montaje también, la postproducción, la verdad que siempre ha sido un agrado, para ser sincero. Bueno, la película, vamos a hablar directo al grano, está basada en un hecho real, es decir, una historia sobre la intolerancia, el acoso sexual y social de un joven adolescente en una Argentina rural profunda, de muchos prejuicios. Y bueno, ¿cómo llegaste a este hecho real? Bueno, llegué a partir de una noticia que leí en el diario, esto sucedió en el año 2009, y ahí, bueno, hablaba de una tragedia que había pasado en un campo en la provincia de Buenos Aires, y bueno, enseguida me interesé y quise conocer a la persona real detrás de este caso y fui a la cárcel a entrevistarlo varias veces. Él era varón en ese momento, hoy es mujer, hizo un proceso de transición en la cárcel, una transición de género, se llama Marilyn. Fue condenada a cadena perpetua por el hecho que cometió y bueno, a partir de ahí, a partir de varias entrevistas que le hice en la cárcel y a partir de un diario íntimo que me dio que se llamaba El sufrimiento por no ser igual, que ella contaba su historia, digamos, desde que había nacido hasta que había llegado a esta tragedia, es que empecé a trabajar el guión con una co-guionista y bueno, también fui al pueblo donde pasó el hecho y entrevisté a varias personas y bueno, a partir de todos esos materiales como que empecé a trabajar el guión. Pero ¿está rodado en el pueblo en que sucedió o no? Algunas partes sí, otras no. O sea, la gran parte de la película no, o sea, pero el carnaval sí. O sea, el carnaval, porque eso en el proceso de investigación fui al carnaval real donde Marilyn bailaba y me impresionó el lugar y la cantidad de gente que había y además había muchos prejuicios, digamos, y había una forma de aceptar a las personas trans y gays en ese momento, solamente que eran como en esos 2 días que sucede el carnaval, donde se acepta que estén vestidos de mujer y que bailen, pero desde un lugar, un poco desde la burla también, como si fueran freaks, ¿no? Se sacan fotos, los aceptan momentáneamente y después vuelve toda la normalidad. Y eso me parecía interesante de retratar y de captar esa verdad que estaba en ese pueblo, en ese carnaval. Y eso es documental en la película. O sea, nosotros fuimos con el actor y
había como 20.000 personas que estaban ahí sin saber que estábamos haciendo una película. Y bueno, fue como tratar de captar esa esencia de la realidad. ¿Cómo llegasteis a este actor, Walter Rodríguez, Paula? Bueno, no, el proceso de casting, justo está la directora de casting aquí y ayer no pudo venir, pero fue un proceso larguísimo, igual que lo que Martín contaba, que digamos hicimos todo un trabajo previo de mucha investigación con base documental, de ir a estos lugares a ver gente, a entrevistar. El proceso fue largo, ahora por ahí Martín lo puede profundizar, pero básicamente sin un director de casting muy colaborador, porque realmente fueron años de ir y venir, de hacer pruebas diferentes, de ir al carnaval a filmar primero con un actor y luego con otro, y ir haciendo crecer también el personaje dentro de un ámbito, digamos, que confrontaba con la realidad. Eso también creo que lo ayudó mucho a Martín a encontrar el personaje. Sí, ¿quieres que agrego? Bueno, Walter es su primera actuación, no era actor, no tenía experiencia. Cuando hicimos el casting él tenía 17 años, cuando filmamos tenía 18. Y fue un proceso largo el encontrar a la persona que pudiera interpretar a Marilyn. Pero creo que apenas vimos las fotos de Walter que nos mandó al casting, supimos que había ahí algo que era muy interesante, porque tenía como una libertad para moverse en ambos géneros y era totalmente desprejuiciado. Y eso, como digo, creo que había una verdad en su cuerpo que estaba en sintonía con la realidad de Marilyn, y poder interpretar al personaje de Marilyn. Y el personaje de Catalina Saavedra fue una propuesta de Giancarlo, lo hemos visto en todas las películas de Pablo Larraín, confirmada actriz chilena. Tú le propusiste que fuera ella. Sí, la verdad que Catalina, bueno, desde la nana su carrera explotó. Y aparte una persona que está muy comprometida con el cine autor, con el teatro. Entonces nosotros, bueno, estuvimos un buen tiempo pensando en posibilidades, y cuando salió la posibilidad de Catalina, a todos nos gustó, tanto artísticamente como humanamente, y ella inmediatamente se sumó. Fue un gran aporte, un aporte de energía, de alegría y de talento, y también de experiencia. Y creo que fue un muy buen mix el haber juntado a Walter, que era su primera experiencia, con Catalina, y en el fondo que, bueno, que ya tiene una experiencia de larga trayectoria, y bueno, y otros actores se hicieron una suerte de familia, y ya fue muy divertido. Y a pesar que en la película ellos tienen una relación muy confrontacional, en la vida real Catalina no es así, y se llevaron muy bien, pero fue muy lindo, la verdad. Esperemos. Sí, que les has pedido a los actores precisamente, porque es el personaje, paradójicamente el personaje de ella, la madre, es el más machista de la película, es el que más lo acosa. Sí. Sí, no, como decía Giancarlo, igual en rodaje se formó una familia real entre Walter, Catalina y Nacho, que es el actor que interpreta al hermano, y se llevaban muy bien y se divertían todo el tiempo, o sea que eso era muy sano para poder interpretar tanta confrontación y tanta violencia que se representa en la película, y podían separarse muy bien de esos momentos, ¿no? Creo que sí, bueno, como decías, a mí me interesó eso de la historia real, que había una madre que era muy machista, digamos, y un padre que era como más comprensivo en un sentido, y era como corrernos un poco de cierto estereotipo que uno tiene o ciertos prejuicios también, de que el hombre es el que sostiene el machismo y cierta estructura patriarcal, y bueno, a mí me parecía que era interesante invertir esos roles y mostrar también que hay ciertas mujeres que sostienen esa estructura machista. Como os decía antes de empezar la entrevista, a mí no me gusta revelar el final de las películas, porque hay gente que no la ha visto, pero bueno, ayer en el debate con el público se habló mucho del final. Evidentemente el que conoce el caso ya lo sabe, pero el que no conoce el caso, yo encuentro que el final es un muy buen recurso de guión. Entonces, bueno, vamos a decir que es una tragedia anunciada, pero ¿ese final lo teníais ya así o desde el comienzo, o pensabais de otra manera cuando escribiste el guión? Bueno, en el guión, sí, para mí siempre ese fue el final. O sea, había quizás un poco más después, pero muy poco, que lo debatimos mucho con Paula y con Giancarlo en el proceso de escritura.
pero para mí el final era muy contundente y sobre todo para mí era importante que no hubiera una instancia posterior, lo debatí mucho sobre todo con Paula al principio, porque yo sentía que había una condena moral de mi parte hacia el hecho que él comete, digamos. Entonces me parecía que esa respuesta, o esa pregunta o esa reflexión tenía que quedar en el espectador y no yo tenía que darla, no había una instancia posterior a ese hecho, digamos, porque bueno, para mí estaba ahí la cuestión. Yo, al verlo me planteé la cuestión también, al oíros hablar mucho del final, que hubierais podido empezar por ahí también, si no os importa que sepa el final. Lo probamos en el proceso de montaje, pero la verdad es que no funcionaba porque, digamos, hay una tensión que se va acumulando y construyendo desde el inicio que se diluía si lo mostrábamos al inicio, digamos. Era mucho más potente como final, pero lo probamos. Bueno, en la película, yo lo decía al comienzo, hay el contexto de acoso sexual, el problema del transgénero, digamos, la intolerancia de la homosexualidad, de la identidad sexual, pero hay también el acoso social, porque es una familia que es desahuciada, ¿no? Ese aspecto está también muy desarrollado en el guión. Sí, a mí me interesó desde el principio como trabajar distintos niveles de opresión y violencia. Para mí siempre la historia era la historia de una familia que es oprimida y acosada, digamos, por una estructura social, digamos, por los patrones y por el pueblo, y una familia que a la vez ejerce esa opresión y esa violencia contra su propio hijo, digamos. Entonces, eso me parecía interesante reflexionar sobre esos distintos niveles, esas distintas capas de violencia, que es la que terminan en una violencia final y más contundente también. Hay que decir que la situación en Argentina, concretamente la situación de los homosexuales, ha evolucionado mucho. Hay más tolerancia hoy, al menos en la ley, aunque las costumbres y los usos son más difíciles de cambiar. Sí, bueno, hay una ley de matrimonio igualitario desde el 2010 y una ley de identidad de género desde el 2012. En cambio, el aborto no hemos conseguido pasarlo. Por ahora, lamentablemente no. Pero sin embargo, este tipo de hechos siguen sucediendo. Digamos, el caso de Marilyn es particular porque, bueno, como sabes, es una víctima que para mí, bueno, se convierte en victimario, pero hay muchos casos donde son víctimas y siguen siendo víctimas porque terminan en el suicidio o terminan golpeados y maltratados o maltratadas. Y sigue pasando, sobre todo, no solo en los ámbitos rurales, sino también en zonas semiurbanas o incluso en la propia ciudad de Buenos Aires hay violencia contra las personas. Sobre todo las personas trans son las más discriminadas dentro del colectivo LGBT y digamos, la expectativa de vida de una persona trans en Argentina es de 35 años, o sea que eso ya, no solo en Argentina, sino en Chile, en Brasil, en la mayoría de los países de Latinoamérica, y eso ya es una situación bastante vergonzosa. En Chile también es muy polémico el tema. Sí, Chile la verdad lamentablemente está más atrasado que Argentina, pero sin duda creo que el cine ayuda un montón. En el caso de Marilyn o La Mujer Fantástica también son películas que han impulsado en Chile la ley de identidad de género que se votó hace unos días atrás, así que por fin gente como Marilyn o como Daniela Vega pueden viajar con su nombre real. Y sí, en el fondo uno desde su trinchera aporta lo que puede, pero efectivamente hoy en día hay que pensar que la gente trans sufre mucho en Sudamérica, en Europa y en el mundo entero. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese foco porque sin duda es una lucha que hay que dar, que tenemos que dar todos desde cualquiera sea nuestra profesión o nuestro lugar. Daniela Vega, que la tuvimos en La Mujer Fantástica, efectivamente, el año pasado. Y bueno, en Argentina también la situación es delicada. Sí, solo quería agregar que justo ayer en el diario más leído de Argentina, que es el diario Clarín, salió una nota sobre Marilyn a raíz de la película y nos iba llegando que era en ese momento la nota más leída de Clarín Digital. Sobre la persona real, sí, sí. Sobre el caso real de Marilyn, se hizo una entrevista un poco a raíz de la película, pero también una entrevista muy larga donde ella puede contar su vida y contar sus experiencias ya como mujer en la cárcel. Y bueno, nos impresionaba mucho la repercusión que tenía esa situación y el interés de la gente. Es evidentemente un tema que convoca. Hay que decir que ese personaje real fue condenado a 25 años de cárcel, que ha pasado ya una parte de la condena, y que se ha convertido en militante en la cárcel de la causa trans. Sí, fue condenada a cadena perpetua, que en Argentina son 25 años, y fue un proceso, bueno, largo, digamos, ¿no? Porque bueno, ya hace 10 años que está en la cárcel, pero yo me acuerdo que la primera entrevista que tuve, ella me dijo,
el día que pasó esto murió Marcelo y acá en la cárcel nació Marilyn. Y a partir de ahí yo creo que ya empezó un proceso de transición donde de a poco, digamos, se fue dejando el pelo largo, se empezó a maquillar, se empezó a animar a asumir su identidad como mujer. Ella se identifica en realidad como chica travesti. Bueno, tiene un programa de radio dentro de la cárcel y es la bibliotecaria, digamos, también del espacio. Está en un pabellón de diversidad de género, que eso es muy bueno, digamos, porque es casi, hay 2 cárceles en Argentina que tienen un pabellón de diversidad de género donde pueden estar personas trans, gays, solamente conviviendo en un mismo espacio. Y bueno, y se casó en la cárcel, fue el primer matrimonio igualitario en una cárcel en Argentina también, eso fue en el 2015. Pese a la crisis económica, el cine argentino va viento en popa. Es decir, digamos, el boom del cine argentino se produjo cuando el país estaba en crisis y ahora que vuelve la crisis y seguís aquí ocupando el Festival de San Sebastián con el cine argentino. Sí, la verdad es que hay que decir que no solamente la cinematografía argentina, sino latinoamericana en general, tenemos esta capacidad de sobrevivir a estas crisis, pero no hay que dejar de mencionar que se está hiriendo un poco la cultura también con las políticas que son recesivas para nuestro cine, pero la verdad es que estamos muy orgullosos. Sí, sí. Sí, creo que igual, digamos, creo que la situación actual que se ve reflejada acá en el festival no es la realidad actual de la Argentina, digamos, creo que el cine está en una crisis muy grande, la cultura en general está en una crisis muy grande y esta gestión, digamos, ha perjudicado bastante a la cultura y bueno, en eso no estamos contentos. Muchas gracias por la entrevista. Y nada, nos despedimos ya, vamos a seguir hablando de cine argentino en unos instantes, pero vamos a ver el clip de la película. Gracias. Marquito, venía. ¿Y esta? Ah, esa sí, ¿viste? Vos tenés buen gusto. ¿Quién te vio vestido así? No tenés vergüenza. No quiero verte nunca más así. Rematalo. ¡Dale! ¿Vos dejaste abierto? No, yo cerré todo. Otros te cobrarían por los animales perdidos y no los podrías pagar. Los chicos no pueden hacer más de lo que hacen. Hasta que entra acá gente armada, peligrosa. Se anda con todo. ¿Y qué sabes vos? Por lo menos estuvo con alguien. ¿Y vos con quién estuviste? Ongi etorri, bienvenidos a todos. Seguimos en Horizontes, en Desayunos Horizontes, y ahora con otra película argentina que es Familia Sumergida, de María Alché, y un reparto de lujo, puesto que tenemos con nosotros a Mercedes Morán y también al productor alemán, que me han dado tu nombre en el último instante, es Christoph Friedel. Bueno, Mercedes Morán, que está presente en varias películas en este festival. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Vamos a empezar con la directora, si me permites. Ópera prima, pero tú tienes una larga trayectoria de actriz. Los cinéfilos saben que a los 17 años, no, a los 21, tú ya eras más mayor que el papel, eras la niña santa. Sí. Una de chica de la niña santa. Sí, hacía de 14, pero tenía en ese momento 18.
Sí, de Lucrecia Martel. Sí. Y tú eras la mamá de esa película. El mundo es pequeño, ¿no? Bueno, actriz, esta es tu primera película como realizadora, ¿no? Sí, había hecho varios cortos y antes de filmar esta película y varios trabajos distintos de fotografía, explorando cosas de lenguaje, y este es el primer trabajo así largometraje con estas características. Y bueno, me imagino que lo escribiste para ella. Sí, cuando lo escribí, ¿No? lo escribí como guión y después surgió el nombre de Mercedes Sí. como posibilidad. Se impuso como posibilidad. Sí, se impuso como posibilidad. Bueno, Mercedes, ¿cómo llegaste tú al papel? Entonces, danos tu versión. Bueno, en un encuentro casual con Lucrecia Martel me contó que María, terminaba de leer un guión de María que le pareció maravilloso, espectacular, y cuando María me convocó para eso y lo leí, corroboré que el guión era fantástico. Me dio mucha alegría saber que había decidido dirigir. Todas las veces que compartimos trabajos, ella como actriz, me parecía que tenía una mirada que excedía su rol de actriz, que era una gran directora en potencia, y cuando finalmente leí ese guión empecé a confirmarlo y terminé de confirmarlo en el rodaje, donde tuve el privilegio de ver cómo nacía esta gran directora. Bueno, esta película pasó por Cine en Construcción. ¿Y cómo es que llegó este chico alemán a la producción? ¿Cómo se montó el proyecto? Este chico alemán no, llegó mucho antes de Cine en Construcción. Christoph, mi productora argentina, que no pudo estar acá porque acaba de ser madre, se llama Bárbara Francisco. Y ella tenía una larga amistad y una relación con Christoph de trabajar en otros proyectos. Christoph es muy particular porque tiene una compañía que se llama Pandora, que trabaja mucho en Europa y a su vez le gusta mucho el cine latinoamericano y produce muchas películas argentinas, uruguayas y de distintos, bueno, ahora paraguayas, Las Herederas, y es muy fanático de la literatura latinoamericana en general. Y entonces con Bárbara en el 2015 le comentamos del proyecto y él se sumó. Bueno, ¿qué te atrajo en el guión? Dinos. Sí, empezamos con hablar sobre el guión, ¿no? Vi sus cortos Sí, sí. Y sí, ya estoy en el proyecto casi al principio, ¿no? ¿Tiene mucha relación con sus cortos, el largo? Algunos sí, sí. Bueno, vamos a ir al grano de la película. El tema que has escogido para un primer largometraje es bastante serio, bastante grave, puesto que es el duelo, el luto de una mujer, la ansiedad de una mujer también, a que se ha muerto su hermana, y todos los problemas que hay en la familia de esta mujer, ¿no? Pero esto lo has querido tratar de un punto de vista de la intimidad, ¿no? De esta mujer en la confrontación con su familia, con sus hijos y con ella misma, puesto que también tiene una parte muy fantasmagórica, digamos, de alucinaciones. Sí, exactamente. La idea era poder contar desde el epicentro de este momento que está viviendo, muchos sentimientos a la vez, muchas sensaciones, muchas cosas que está atravesando, algunas más triviales y otras más como metafísicas, y que la idea siempre fue que existiese una convivencia entre todos esos sentimientos y que no existiese una distinción tan tajante entre qué es una cosa y qué es la otra, sino más transmitir como una impresión de un momento de la vida. Y también el deseo de contar una muerte de alguien cercano, no solamente desde el punto de vista del dolor que existe y es muy claro, sino también desde el punto de vista de las posibilidades que eso abre como preguntas, ¿no? El otro día hablábamos con Mercedes justamente que
no importa cuán cercano o cuán bueno era el vínculo con la hermana, sino la impresión que te produce ese par que ha crecido con uno y no está más, digamos, como, y todo ese remolino de impresiones, ¿no? Un poco era transmitir eso, dejando una sensación abierta y sin tratar de cerrar como un solo sentido para la película. Y bueno, como con la intención de que cada uno pueda tener la lectura que quiera. Mercedes, háblanos de tu personaje, porque está en las antípodas de la película que ha abierto el festival. Es decir, lo que te pide esta chica como directora en esta película es completamente diferente de lo que interpretas en la otra. Es decir, aquí es una película más sobre los silencios y sobre la angustia de esta mujer. Sí, bueno, para empezar agradezco cuando los directores me piden hacer algo diferente a lo que acaban de ver, porque para mí es lo que más me gusta. Como decía María, esta mujer está atravesando un duelo, acaba de perder a su hermana, y la película cuenta cómo ella atraviesa ese momento y cómo luchan dentro de ella esta cosa de que parece ser que la vida nos da como una licencia de 2 o 3 días por duelo, y luego la vida continúa, la vida familiar, las demandas de los hijos, y se necesita mucho más tiempo para poder elaborar semejante pérdida, ¿no? Entonces aparece esta mujer atravesando esos días con una parte suya presente y con otra en algún lugar ausente, donde por supuesto no transita solo la pena. También en esos días de duelo uno, esto es reconocible para todos, necesita sentir la compulsión de la vida, ¿no? Paradójicamente, y los sueños, entra en un estado de conciencia un poco alterada. Es visitada por sus recuerdos que a veces toman formas y las distintas versiones familiares. Queda ella ahora como única heredera de todas las versiones familiares, que en cada familia hay distintas versiones de los hechos que han ocurrido, ¿no? Al perder ella a su hermana, pierde el último testigo de las versiones que compartían. Entonces, narra ese proceso de una manera muy, muy íntima, para lo cual yo creo que el cine es un vehículo formidable, sobre todo cuando hay una directora, como en este caso, tan sensible, que puede mirar adentro y a mí en este caso permitirme hacer un trabajo muy introspectivo, muy minimalista, con la confianza y la certeza de que su ojo lo captaría. No sé si te lo han dicho, me imagino que te lo habrán dicho en muchas entrevistas, María, pero bueno, tú la manera en que realizas la película, el que haya visto las películas de Lucrecia Martel piensa en ellas, sobre todo en La Ciénaga. La manera en que tú filmas a toda esta familia, un poco la promiscuidad, el paso de la cocina al baño. Bueno, aquí no tenemos piscina, pero cómo filmas a toda esta gente que es muy bien filmados, que se cruzan en el piso, todo esto. Tú asumes tú esa influencia, me imagino, de Lucrecia. Sí, en algún lugar sí. También siento que es diferente, que mi familia, es diferente, o la familia que a mí me inspira es mucho más porteña, es judía, en tipo de conversaciones. Sí. Y capaz hay algo que puede tener que ver, y también me parece que hay muchas cosas que son de otro universo, pero entiendo que para la mirada de afuera capaz eso sea algo como reconocible, y seguramente como yo también trabajé con Lucrecia en la escritura de algunos procesos, algo de eso sin duda existe, y bueno, sin duda también existen otras cosas que son propias de una familia urbana o de otras características, ¿no? Bueno, la familia, hay que decir que el tema de la familia es recurrente en el cine universal, desde Ettore Scola hasta el cine argentino, pasando por Chile, pero no, cada película es diferente, evidentemente, pero me refiero más a la manera de que está realizada, ¿no? Tus opciones de puesta en escena son bastante peculiares y
bueno, es verdad que Lucrecia marca un cierto estilo, digamos. Puede ser. Sí, puede ser. Trabajamos con Hélène Lugart en la fotografía y ella también tiene una manera de filmar como muy cercana. Es una directora de fotografía francesa, sí, que ha trabajado con Claude y con Claire Denis. Eso lo habéis trabajado mucho también, la sí, dirección de fotografía. Sí, sí, sí. Y ella también tiene una manera de filmar a los actores muy próxima con la cámara y de moverse en el set que muy como con planos secuencias y como una manera de pararse junto a los actores también desde un lugar muy... Porque te muy gusta íntimo. filmar ese agobio, ¿no? Da la impresión siempre que los pisos son pequeños, que hay mucha gente ahí moviéndose en el mismo piso, pero está bien, muy bien filmado todo eso. Es esa sensación un poco, yo digo, siempre de promiscuidad, de opresión que hay en la familia, de conflictos que van a estallar en la familia, ¿no? También. Porque tienes conflictos con tus hijos, con tu marido y con tu hermano. Mercedes. Sí, básicamente con mi hermano, ¿no? Con un medio hermano. O sea, se muere mi hermana y hay un medio hermano, hijo de nuestro padre, que ha estado poco presente en todo el proceso y claramente mi personaje también de alguna manera yo siento que hereda el discurso que ya no podrá decir la hermana muerta frente a este hermano, por ejemplo. Queda ella sola, ¿no? Fue muy interesante por el tipo de trabajo que hicimos, poder indagar en ese estado de pérdida, sumergirme en ese estado de pérdida. Y fue muy placentero trabajar con María y con Hélène, ver cómo ellas dos podían, se encontraban en un lugar muy parecido, había una relación de pares, de igualdad, lo que a mí me dejaba también muy tranquila porque María era su ópera prima y Hélène es una directora muy consagrada y muy experimentada y sin embargo estaba rendida frente a la certeza y a la seguridad que tenía María para cada plano, para cada secuencia, y también conformamos un equipo que cuando hicimos la foto final de rodaje caímos en la cuenta de que éramos todas mujeres. Y bueno, en Mujeres está tu hija también. Sí, mi hija hace un Manuela personaje, Martínez. Manuela Martínez hace un personaje. ¿Que es primer papel en el cine? ¿Y ha hecho otras No, cosas? ella está acá también por otra película, sí. por Sueño Florianópolis, que también tú fue también, convocada. Tú también en ella, ¿no? Sí. Así que fue, a pesar de esta locación que estaba ambientada magistralmente con ese caos y esa cosa promiscua y parecía que el aire estaba enrarecido y cuando estaba lleno de todos esos personajes fantasmagóricos que aparecen, fuimos muy felices rodándola. Además María habilitó a cada persona del equipo para que participara desde su rol y todos nos sentíamos importantes y activos, así que fue un rodaje muy, muy feliz. Precisamente esos personajes fantasmagóricos es algo que tenías muy claro desde el comienzo en el guión, porque siempre es un riesgo de filmar. Hay muchas películas en la historia del cine que filman los fantasmas, el fantasma de la señora Muira, un clásico. Pero es siempre un riesgo ese paso de filmar lo que está imaginándose ella, ¿no? ¿Lo tenías muy claro en el guión eso? Sí, fue apareciendo en el proceso de escritura. En el proceso de escritura al principio no era una unívoca protagonista, sino que era más como cada personaje tenía una línea de conflicto y todas estas líneas se iban siguiendo de manera similar. Y en un momento de todos los conflictos que tenía cada personaje, me dio la sensación en la escritura que el más radical era el que estaba atravesando este personaje de Marcela y que por lo tanto todos los otros conflictos tenían que pasar a
a un segundo plano y la película tenía que centrarse en ella. Y una vez que apareció esta idea de centrarse en ella, apareció también este mundo que está dentro de ella, digamos. Hay una escena que me ha gustado mucho en la película porque a la gravedad le da un poquito de... Es una respiración en la gravedad de la película, es la que interpreta Marcelo Subioto, que es uno de los pocos hombres de la película. En fin, y hace esa secuencia en que les canta las 40 a todos, pero cantado. También eso estaba... ¿Cómo vino en la escritura del guión? En la escritura parecía que él cantaba una canción para todos, y cuando estábamos ensayando, Marcelo inventaba cada ensayo una canción nueva, y cada una era más genial que la otra. Algunas eran en ruso, otras eran en español, otras eran óperas, porque él es un actor que toca la trompeta, canta muy bien, hace acrobacia, tiene muchas habilidades de todo tipo. Entonces era muy difícil escoger en los ensayos que iba a cantar porque él cada vez hacía algo muy bueno. Y él me dijo, yo lo voy a hacer en el momento. Y efectivamente, ese día, como eran muchas puestas de cámara, llegamos a las 6 de la mañana, 7, estaban muy dormidos los actores, y él a esa hora de la mañana, hay que decirlo, se puso a improvisar toda esa canción y bueno, fue muy hermoso. Y fue uno de los pocos momentos así improvisados, digamos. Para terminar, Christophe, bueno, estrenos previstos de la película. ¿Cuándo y dónde? Vamos a Biennale en Viena en octubre y después a un festival en mi ciudad, chiquito, en Colonia, en Alemania. ¿Y qué más? La Mostra de San Pablo. Pero estrenos comercial todavía no. No es tan fácil. En mi país es muy... Bueno, mi país es un país grande. Ahora sí. Ya tiene estreno previsto. Muy bien, pues os deseamos mucha suerte. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Y nada, cerramos así la jornada argentina de Horizontes. Gracias. Muchas gracias.